Como ven por el título de la conferencia, voy a hablar de un periodo de transición. Hablaré del barroco, hablaré de la Ilustración, pero lo que realmente me interesa es centrarme en el periodo de transición entre el barroco y este periodo del siglo de las luces que fue la Ilustración. Y voy a empezar leyendo un texto, ¿vale? El texto dice lo siguiente: apenas poseyó España por una centuria la gloria que le habían adquirido tantos valientes soldados, tantos sabios famosos y tantos célebres artistas, cuando apareció ya aquel triste periodo en que la literatura, las artes y las ciencias caminaron su ruina al mismo paso acelerado que la riqueza, el poder y la gloria del Imperio español. En esta edad de corrupción, alteraron todos los módulos, trastocaron todos los miembros, desfiguraron todos los tipos del ornato y produjeron una muchedumbre de nuevas formas, si muy distantes de la sencillez y majestad de las antiguas, mucho más todavía de la decencia y del buen gusto. Este era el severo juicio que sobre los tiempos barrocos arrojaba en un discurso leído en la Real Sociedad Económica Matritense Melchor Gaspar de Jovellanos en 1788. Lo hizo al elaborar un elogio de su amigo, el arquitecto Ventura Rodríguez, al que consideraba antítesis del gusto arquitectónico del periodo anterior. A partir de numerosos testimonios como este, elaborados durante el siglo XVIII, resulta indudable que el barroco fue un periodo histórico y cultural que desde la perspectiva ilustrada tenía una connotación muy negativa, casi siempre asociada con lo irregular, lo excesivo y lo irracional. Una época nefasta, incapaz de generar y transmitir una concepción transparente y clara del mundo regida por la razón. En nada ayudó el hecho de que, además, en España, el periodo barroco estuviera asociado con el reinado de Carlos II, cuyo imaginario colectivo remitía a una tradición intelectual vinculada con la llamada decadencia, reflejada todavía en la denominación dinástica más común de los tres monarcas del siglo XVII, calificados de Austrias menores y resultando ser Carlos II el más diminuto entre los minúsculos. La fuente de estos postulados la encontramos en los discursos elaborados por los arbitristas que vivieron en el propio siglo XVII, a veces como espectadores y a veces como sufrientes protagonistas de los males que denunciaban. Estos personajes eran auténticos activistas que redactaron sus escritos casi siempre con el objetivo de reconducir la dirección política de la monarquía, porque solían pertenecer o habían estado integrados en las estructuras de poder o en sus aledaños, y por eso eran capaces de elaborar críticas muy concretas. Sin embargo, inmediatamente después de hacer sus denuncias, proponían proyectos de reforma en los que ellos, en primera persona, jugaban el papel de solucionadores y decían poder arreglar los males declarados, en un ejercicio que, como ven ustedes, era de autopromoción, que no tenía nada de inocente. Los textos de los arbitristas fueron leídos por los ilustrados sin tener en cuenta el contexto concreto en el que esas denuncias se habían producido y, por tanto, sin someterlos a crítica. De modo que la interpretación literal de los mismos alimentó una visión apocalíptica del siglo XVII hispano. En cuanto al concepto de ilustración, en una acepción muy sencilla para esta introducción, quedaría definido como un movimiento intelectual, filosófico y cultural de raíz europea desarrollado durante el siglo XVIII, como decía antes, el siglo de las luces, que priorizó la razón humana, la ciencia y la educación para combatir la ignorancia y transformar la sociedad, promoviendo el progreso y la libertad individual. Las ideas que se desarrollan durante esta época, que desde un punto de vista artístico sustituyen la ornamentación por un lenguaje que, como ven, está basado en la sobriedad, en la soberanía de la razón, en la moralidad, en el orden, tendrían sus basamentos en la búsqueda de la felicidad, claro que sí, y en la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje. La Ilustración vendría a
estaría precedida por la revolución científica y por la obra de Kepler, de Galileo Galilei, de Francis Bacon, de Pierre Gassendi, de Isaac Newton, entre otros. Y en la filosofía racionalista de Descartes, de Hobbes, de Spinoza, de Leibniz y de John Locke. La crítica del absolutismo político y de la tradición dogmática situada en los tiempos barrocos sería otro de sus pilares teóricos. Este enfrentamiento entre lo barroco y lo ilustrado, más allá de reflejar las universales posiciones maniqueas que tienen que ver con la reivindicación de lo nuevo frente a lo viejo, o con la natural afirmación de las posiciones de las jóvenes generaciones frente a las ya establecidas, nos obliga a definir en abstracto un poquito el concepto de época en la interpretación histórica. La época es siempre una construcción, es una construcción teórica y metodológica de la que nos servimos los historiadores para analizar los cambios de mentalidad o la preponderancia de ciertos paradigmas sobre otros. Frente al rígido marco de las fechas concretas, la noción de época nos permite poner el foco en las transiciones, es decir, en los ciclos temporales que quedan enmarcados entre los grandes periodos, en nuestro caso, entre el barroco y la Ilustración, y que son una herramienta muy interesante para llamar la atención no solo sobre los fenómenos de ruptura, sino también sobre algo en lo que yo insisto siempre, en los fenómenos de continuidad. Continuidades que observamos en nuestros análisis y que no solo afectan a las realidades políticas o económicas, sino a la experiencia estética, a la historia de la cultura material. Porque no hay que olvidar que en numerosas ocasiones, para la obtención del denominador común que define una época y que determina nuestra visión de ella, solemos sacrificar los desvíos que resultan incompatibles con la etiqueta que hemos elegido. Debemos ser conscientes de que en un mismo periodo existen grupos e individuos que desentonan de las características dominantes. Entre estos encontramos los que ciertamente heredaron las formas y los comportamientos de sus antepasados, y mientras otros siguen las últimas tendencias y ambos conviven en un mismo espacio. Por eso, les voy a proponer esta tarde hacer un ejercicio de flexibilidad a partir de nuestras concepciones preestablecidas, con el objetivo de entender en su esencia la naturaleza de la Edad Moderna española. Intentaré difuminar la marcada línea divisoria del 1700 para hacer fluir nuestro análisis histórico, especialmente en cuanto a lo social y a lo cultural. Sin la determinación del cambio dinástico de Austria a Borbones, que desde luego fue un acontecimiento simbólico de indudable trascendencia política, pero que ha forzado muchas veces el ocultamiento de continuidades y de evoluciones naturales previas que tienen que ver con realidades históricas muy profundas. Mirar la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, ese 1665-1746, ese ciclo que coincide prácticamente con los reinados del último Austria y del primer Borbón. Digo, mirarlos bajo ángulos de observación que no ignoren las continuidades y que no busquen de un modo forzado contrastes artificiales, creo que puede ayudarnos a entender mejor ese singular periodo de entresiglos y su valor transicional. En este sentido, y a pesar de que es algo sabido por los especialistas, yo creo que no se ha visibilizado demasiado, seguramente con la intención de volver a poner el énfasis en las diferencias, que tanto los hombres de letras como los hombres de ciencias y los que destacaron en diversos puestos de poder, desempeñando papeles importantes bajo el reinado del primer e incluso del segundo Borbón, se habían formado durante el reinado de Carlos II y que, a su vez, estos administradores entregados al reformismo de Felipe V fueron formadores y tutores de algunos de los más insignes ilustrados de tiempos de Carlos III. Como imaginarán, no es mi intención abordar como tema central de esta intervención los acontecimientos políticos del periodo de 1665-1750 y tampoco hablar profundamente de sus protagonistas más destacados. Pero no puedo dejar de aludir
a uno de los más llamativos ejemplos que ilustran este juego de continuidades y de dependencias cuando se analiza el origen y la formación de los servidores públicos que jugaron un papel destacado en el llamado reformismo borbónico inmerso en el siglo de las luces. Y uno de estos casos más llamativos, y por eso me voy a detener solo un poco, unos minutos, en él, es el de José Patiño y Rosales, un político destacado del primer siglo XVIII español, pero también ejemplo acabado de la nobleza media transnacional que tan útil resultó siempre a la monarquía de los Austrias en los siglos XVI y XVII. Patiño había nacido en Milán en 1670. Su familia era originaria de Galicia, aunque se había afincado en la Italia española, en concreto en el Ducado de Milán, y lo había hecho desde finales del reinado de Felipe II. Su padre, Lucas Patiño, también milanés, fue el primer señor de Castellaro. Era un feudo que compró en Lombardía, cerca de la ciudad de Lodi, y cuyo título castellanizó más tarde en Castelar. Educó a José Patiño como solían hacerlo la nobleza de servicio en aquel tiempo, es decir, en un colegio jesuita. En concreto, en el noviciado de la Compañía de Jesús de Milán. Y más tarde, por decisión de sus superiores, el joven continuó sus estudios en la Casa Generalicia que la Compañía tenía en Roma, llegando a ser catedrático de primer año de gramática, si bien abandonó la carrera eclesiástica en 1699, justo cuando ya el siglo iba a acabar. A la muerte de Carlos II, la familia de Patiño abrazó sin ningún problema la nueva legalidad dinástica y se mostraron favorables a Felipe V, tanto antes como después y durante la Guerra de Sucesión. Cuando Felipe V se desplazó a Italia para hacer frente al ejército austracista, conoció a la familia Patiño, pero con la mala marcha de la campaña italiana, el rey volvió a la península ibérica y sus partidarios tuvieron que abandonar Lombardía, instalándose en Madrid bajo la directa protección del soberano. José Patiño, 1707, mediados de la Guerra de Sucesión, es nombrado consejero de órdenes en compensación por la pérdida de sus empleos en Milán y al año siguiente obtiene el hábito de caballero de la Orden de Calatrava. Cuando a partir de 1710 Felipe V se consolida como rey de España, aún sin haber acabado la Guerra de Sucesión, estableció las llamadas intendencias, una subdivisión territorial que paulatinamente fue reemplazando a los corregimientos y que, pese a ser muy típicas del periodo borbónico, existían desde el reinado de Carlos II. Su función era centralizar la administración, fomentar el desarrollo económico y controlar la Real Hacienda. Las atribuciones de sus titulares fueron las mismas desde su fundación, en tiempos de Carlos II, que después en los reinados de Felipe V y de Fernando VI. Bien, Patiño fue nombrado en 1710 intendente de Extremadura, todavía con la Guerra de Sucesión abierta, y asumió en razón de este nuevo cargo funciones financiero-hacendísticas, de policía, de justicia y de guerra. Solo 2 años después fue nombrado superintendente general de Cataluña con funciones similares a las que había estado desempeñando en su puesto anterior. Y tras la toma de Barcelona en septiembre de 1714, asumió en buena parte la creación de un sistema fiscal novísimo para aquel territorio, el conocido catastro, que rigió en Cataluña durante todo el siglo XVIII y del que, a mi pesar, no les voy a hablar, porque es algo que me gusta mucho, es algo que me fascina realmente, la historia fiscal. Bueno, por tanto, no me voy a detener más en el resto de las reformas implementadas por Patiño, ni en el detalle de su cursus honorum, pero como seguramente todos ustedes recordarán, fue secretario de Marina, de India, de Guerra, de Hacienda. Baste decir que con sus posiciones de poder bien asentadas y ejerciéndolas, conoció a Zenón de Somodevilla, el futuro marqués de la Ensenada, que es otro de los principales representantes del reformismo borbónico. En 1720, cuando Zenón de Somodevilla tenía solo 18 años, y mientras trabajaba de escribiente en una compañía consignataria de buques en Cádiz, hoy diríamos en la privada, coincidió con Patiño mientras éste visitaba el arsenal de la Carraca y le invitó
a instalarse en Madrid como oficial supernumerario de la Armada. Y bajo la protección de todo este todopoderoso secretario que era Patiño, pues Zenón de Somodevilla fue escalando puestos en la administración naval y en 1743, cuando ya había fallecido su protector, pero él estaba perfectamente bien colocado, fue llamado al ministerio por Felipe V. Y igual que su mentor, fue secretario de Hacienda, de Guerra, de Marina, de Indias, además de consejero de Estado, y prestó servicios durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Patiño, descrito muchas veces como eminencia gris del nuevo régimen borbónico, procuró el regreso al centro neurálgico de la monarquía de muchos funcionarios experimentados y políglotas de su mismo perfil, formados en el servicio de los Austrias, fuera de la península, y que estaban familiarizados con ambientes cosmopolitas en los que las innovaciones técnicas o de pensamiento circulaban con fluidez. Pero lo hizo, y esto es lo que quería visibilizar, basándose en un sistema clientelar, que en poco o nada se diferenciaba del que había funcionado con total vigencia durante el siglo XVII y que se aprecia de un modo claro al describir el procedimiento de asimilación que aplicó a la recluta y a la formación de Zenón de Somodevilla. Estas continuidades evolutivas que se aprecian en las áreas que atañen a la formación y a la acción de los altos servidores públicos las encontramos también en el terreno del pensamiento, de la erudición, de la economía, de la ciencia, y de algún modo desdicen con pruebas las afirmaciones que antaño presentaban la segunda mitad del siglo XVII como el más sombrío de la historia española y opuesto sin ambages a los procedimientos del siglo XVIII. Cierro este paréntesis sobre la formación de los servidores públicos del siglo XVIII y centrados ya en el análisis del desarrollo intelectual de finales del 600 y comienzos del 700, la convergencia de datos sobre la existencia de un despertar intelectual claramente perceptible en los dos últimos decenios del siglo XVII, si no antes, quizá nos permite proponer una nueva periodización o, si queremos, una periodización alternativa, en la que los orígenes de la Ilustración se encuentran en una franja temporal localizada hacia 1670-1680 y cuya primera fase se completaría alrededor de 1720, con la gran obra divulgadora del padre Feijoo, de la que hablaré más adelante, la cual, a su vez, tiene que considerarse no como una cesura de lo que vendrá después, sino como el inicio de una nueva subetapa en el camino hacia la Ilustración plena. Un libro señero para todos los que trabajamos 17 y principios de 18 de Pedro Álvarez de Miranda, elaborado desde la perspectiva de la lexicografía, apunta hacia ese mismo hecho, según reza en su título, que lo dice casi todo: Palabras e ideas, el léxico de la Ilustración temprana 1680-1760. Esa época ha sido denominada el tiempo de los novatores. Y aunque hoy tiene una acepción positiva, en su tiempo fue utilizada por los que se oponían a los aires de renovación. Por ejemplo, en el Diccionario de Autoridades, que se publica por primera vez en 1726, se recogía esta interpretación negativa al afirmar que un novator era un inventor de novedades, para añadir, como pueden ustedes leer, que tómase por el que las inventa peligrosamente en materia de doctrina. A pesar de estos orígenes negativos, en la actualidad, novator se utiliza de un modo recurrente para aludir a los primeros ilustrados y a una época en la historia del pensamiento español en la que tuvieron cabida las obras de pensadores, filósofos y científicos de mente claramente moderna que rechazaban la escolástica degenerada, y pongo énfasis en el apellido, escolástica degenerada, que imperaba en esos momentos en las universidades españolas y que abjuraban del espíritu de rutina que había dejado estancadas desde su punto de vista todas las disciplinas, por lo que resultaba pertinente promover una renovación tanto en la cultura como en la ciencia. Los novatores, desde diferentes campos del saber, propagaron nuevas ideas, nuevos métodos, si bien no fueron capitaneados
por un único grupo social. Encontramos entre ellos clérigos, muchos, militares, muchos también, muchos juristas y médicos, algunos pertenecientes a una aristocracia media, si bien los más eran nobles de baja extracción, es decir, hidalgos. Estos primeros protagonistas de la Ilustración se consideran a sí mismos, y básicamente, y esto es también muy importante, restauradores, que con sus propuestas, ya fuera en retórica, en filosofía, en historia, en economía, en lengua, en literatura, en cualquier rama del saber, querían devolver a España el antiguo esplendor de su cultura. Por tanto, restauradores. Jean Sagail y Antonio Mestre, que son dos maestros de la historia de la Ilustración, han destacado en sus análisis sobre el siglo XVIII los aspectos de continuidad de aquellas propuestas con los primeros siglos modernos, evitando afirmar rupturas intelectuales o sociales en los autores de la Ilustración temprana, que casi siempre buscaban las raíces españolas, y lo decían específicamente, en sus propuestas de modernización. Esta posición se identifica claramente en los presupuestos adoptados por el jurista, historiador, lingüista y polígrafo Gregorio Mayans y Siscar, para quien el siglo XVI tenía autores como Fray Luis de León o Fray Luis de Granada, también Lope de Vega, y por supuesto en el siglo XIX Saavedra Fajardo, representaban el punto culminante de la vida intelectual española, y esto lo escribe a mediados del siglo XVIII. Y por esta razón, cuando escribe su oración en alabanza de las obras de don Diego de Saavedra Fajardo, Mayans criticaba a los que, y ahora sí que le leo literalmente, aman el estilo que solo brilla por el exterior artificio, y a los que viven hoy gustosamente enajenados con el embeleso falso de una inútil parlería. Pero contraponía esta forma de hacer con el estilo de aquel insigne diplomático que fue Saavedra Fajardo, especialmente con el que había exhibido en sus empresas políticas, que, como saben, se publicaron por primera vez en 1640. Volvemos otra vez al 1640. Otra característica propia de los pensadores representativos de la España y de la época de los novatores es que acometieron una labor históricamente solidaria, diríamos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por diversas que fueran las disciplinas o ciencias que ellos abordaban, estaban conectados por la necesidad de comunicarse conocimientos, intereses, curiosidades, de constituir redes de relación, manteniendo correspondencias, reuniéndose en tertulias, que luego se convierten en academias, que se celebraban en las principales ciudades de España para aprender unos de otros y para saborear, y vuelvo otra vez a su literalidad, los placeres de la sociabilidad, que así era como lo llamaban. Un testimonio excepcional sobre lo que fueron en Madrid estas reuniones de sabios se encuentra incrustado en uno de los paratextos, en una censura, de los diálogos filosóficos en defensa del atomismo que se publican en una fecha muy temprana, en 1716. Esta obra es de Juan de Nájera, pero se publicó bajo seudónimo, bajo el seudónimo de Alejandro de Avendaño. Y fue una obra, como digo, clave en la Ilustración española temprana porque defendía la física atómica frente al aristotelismo, al tiempo que promovía ideas modernas sobre la estructura de la materia, en un intento pionero de introducir la filosofía natural moderna en la España del temprano siglo XVIII. Como digo, en esta censura de la que hablaba, que estaba redactada por el también médico Diego Mateo Zapata, se evocaban las personas que iban a esas tertulias. Se habla de Juan Lucas Cortés, de Nicolás Antonio y de otros individuos en los que la filosofía moderna era el principal tema de tratamiento de sus reuniones. En el mismo texto se hacía alusión también a otra tertulia, es decir, había muchas, que comenzó a celebrarse algo más tarde y que, leo ahora literalmente otra vez, cotidianamente se tenía en casa del excelentísimo y eruditísimo señor Duque de Montellano, grande de España, presidente vigilantísimo de Castilla, del gabinete del Consejo de Estado de Su Majestad, en cuya presencia se conferían los sistemas filosóficos de Cartesio y de Meñán. Bien,
Estos datos y los que conocemos sobre otras tertulias filosóficas o científicas que se celebraban en Zaragoza, en Barcelona, sobre todo en Valencia, en Sevilla, aparte de en Madrid, demuestran que el tejido novator se estaba extendiendo por la península en las décadas finales del siglo XVII y principios del XVIII con una simultaneidad que no podía ser casual. El caso más conocido, y por eso lo traigo esta tarde, es el de la veneranda tertulia hispalense, que en 1693 fue fundada por el joven médico Juan Muñoz y Peralta, que había renunciado a su cátedra de la Facultad de Medicina de Sevilla porque estaba disconforme con los métodos universitarios que se enseñaban en sus aulas. Impulsado por la necesidad de asociarse en un espacio de estudio y de trabajo que canalizara sus inquietudes profesionales, logró la adhesión de los llamados médicos revalidados, o sea, los que hacían su aprendizaje trabajando al lado de un profesional competente, al lado de un médico que ya ejercía y que una vez instruidos en esa materia médica pasaban una reválida para obtener el título, de ahí el nombre, los médicos revalidados. Otros médicos se formaban en las aulas universitarias con conocimientos teóricos basados en la autoridad hipocrática y en Galeno. A estos les faltaba la práctica y muchos de ellos estaban en sus teorías apegados al pasado. Tildaban a los revalidados de cismáticos y, por supuesto, de herejes, y decían de ellos que practicaban doctrinas peligrosas. Esta pugna duró casi todo el siglo XVIII, no es algo de la primera década o de la segunda. Si bien fueron muchos los catedráticos universitarios que entraron a formar parte de la veneranda tertulia, de la que nació la Regia Sociedad y de esta la actual Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, que puede considerarse la más antigua de toda Europa. Bien, para formar parte de esta tertulia se exigía, leo literal, hallarse muy instruido en filosofía y en la medicina moderna. Fue así como se fraguó la idea de constituirse en una sociedad científica, oficialmente reconocida, razón por la que Carlos II, que no Felipe V, poco antes de morir, firmó sus constituciones el 25 de mayo de 1700 e integró a médicos de esta nueva línea en su cuerpo de servidores dentro de Palacio. De esto hablaremos después. Unos meses más tarde, ya muerto Carlos II, el nuevo monarca Felipe V, en una suerte de clarísima continuidad acorde con su política académica, les concede la primera cédula real. Y a partir de ese momento la primitiva tertulia pasa a llamarse Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla. De todas partes del país se recibieron solicitudes de ingreso en esta preciosa reunión, magnífica reunión. Siempre llevaba calificativos de esta índole. Los hombres más distinguidos de las ciencias y las letras querían tener una presencia destacada. Entre ellos, Josep Cerví, que era médico de la segunda esposa de Felipe V, de Isabel de Farnesio, que logró para la sociedad privilegios y ventajas. Inquietudes similares tuvo Juan Muñoz y Peralta, que fue el fundador, y, como digo, muy parecidas a las suyas, las expresa otro nombre que seguramente les suena, que es Juan de Cabriada. Juan de Cabriada, que nace en 1661, es decir, es un personaje de mediados del siglo XVII, en un pueblo soriano pequeñito, cerca de Burgo de Osma. Su padre, llamado igual que él, era catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia, y allí Cabriada primero obtuvo el grado de bachiller en artes, esta cuestión de las humanidades y la medicina siempre juntas. Y después cursó medicina en la Universidad de Zaragoza y consiguió allí el grado de bachiller en 1681. Y aunque inicialmente no era otra cosa que un médico galenista, ya han visto cuál era su formación, una formación arraigada dentro de la universidad, una vez se traslada a Madrid, antes de 1686, seguimos en el siglo XVII, para ejercer como médico de conde de Monterrey, escribió en 1687 su Carta filosófico-médica química, en la que denunciaba el uso y el abuso de las sangrías en el tratamiento de las fiebres tercianas, tal y como se practicaban normalmente por los galenistas. Pero, sobre todo, denunció el atraso, lo que él consideraba un atraso
de la medicina española, clamando por la necesidad de incorporar novedades procedentes de allende nuestras fronteras. Lo que es digno, decía Cabriada en esa obra, de grande reprensión y lástima, es que algunos médicos estén tan bien hallados con la esclavitud de los antiguos que menosprecien los modernos y sus inventos, vituperándolos. En su obra, Cabriada citaba a varios autores en apoyo de sus opiniones, y entre los que aparecían con mayor reiteración estaban aquellos orientados hacia la explicación química de las enfermedades, entre ellos Paracelso, William Harvey, Thomas Will, Sylvius y Robert Bale. Sin olvidar a filósofos como, por supuesto, otra vez, Descartes, otra vez Descartes. Cuando se estaba acabando el siglo, en 1699, fue nombrado médico de cámara de Carlos II. Es decir, la monarquía lo asimila al equipo de médicos que tenía en Palacio. Y también fue uno de los 10 socios fundadores de la veneranda tertulia hispalense de la que les he hablado antes. La Carta Filosófico-Médica Química, exhaustivamente estudiada por López Piñero, ha sido considerada tradicionalmente el texto fundacional de la actitud favorable a la modernización de la ciencia española, un auténtico manifiesto del movimiento renovador de la medicina y de los saberes con ella relacionados en la España de fines del siglo XVIII. Como pueden imaginar, no es mi intención y no me es posible detenerme en toda la pléyade de figuras distinguidas que conforman el cuadro de esta ilustración temprana. Pero creo que vale la pena esbozar al menos un telón de fondo sin el que no es posible entender las figuras señeras y tan bien conocidas de Campomanes y de Jovellanos. En este esquema contextual podemos distinguir varias generaciones de novatores. Una primera a la que pertenece el matemático gaditano Antonio Hugo de Homerique, también el científico de origen milanés Juan Bautista Juanini, autor de la que se considera la primera obra médica plenamente moderna que se publica en España, titulada El discurso político-físico, publicada en 1679, principios del último cuarto del siglo XVII. O el médico murciano Diego Mateo Zapata, del que me han oído hablar antes, era el que había hecho la censura de la que hemos estado comentando. Los tres habían nacido en los años 30 y principios de los 40, 1634, 1636, 1644. Se distinguiría una segunda generación a la que pertenece el valenciano, matemático, teólogo, físico, astrónomo y científico Juan Bautista Corachán, el sevillano Gabriel Álvarez de Toledo Pellicer y Tobar, que era poeta, historiador y teólogo, y el castellonense Manuel Martí, escritor, helenista, epigrafista y deán, porque ya hemos dicho que había muchos clérigos, deán de Alicante, que abogó por la renovación de los estudios clásicos y la apertura cultural, conectando con intelectuales europeos y, por supuesto, Juan de Cabriada, que estaría en la misma edad que todos estos. Todos nacidos en el mismo lustro, en el primer lustro de los años 60 del siglo XVII, 1661, 1662, 1663, 1665. Y una última, si quieren, generación de precursores de esta primera ilustración a la que pertenecieron, y estos ya no suenan más, el valenciano Gregorio Mayans y Siscar, del que hablaba antes, gran erudito, jurista, historiador, lingüista, polígrafo, el levantino Jorge Juan y Santacilia, que también les sonará, marino, ingeniero naval, científico, y el sevillano Antonio de Ulloa, naturalista, militar y escritor. Todos ellos nacidos a finales del siglo XVII, 1699, y principios del siglo XVIII, 1713, 1716. Bien, fuera de esta clasificación, pero no quiero dejármelos en el tintero, quedarían personas pertenecientes a generaciones anteriores. Y como estamos en Madrid, el madrileño Juan de Caramuel, filósofo, matemático, lógico, teólogo, lingüista, obispo, conocido por haber precedido a Leibniz en la formulación del sistema binario y reconocido en los libros, y por haber conocido en vida y por haber mantenido relación con ellos a científicos y intelectuales como, otra vez, René Descartes, el sacerdote matemático Pierre Gassendi y el jesuita Athanasius Kirchner.
También, fuera de estas generaciones que he marcado, el erudito sevillano Nicolás Antonio, es que nace en 1617, vive prácticamente todo el siglo XVIII. Su obra, Biblioteca Hispano-Nova, es una monumental bibliografía que documenta la producción intelectual española con el objetivo de promover el rigor histórico y bibliográfico. Bernardo José Zaragoza y Vilanova, destacado matemático, astrónomo y cosmólogo jesuita, o Gaspar Ibáñez de Segovia y Peralta, luego marqués consorte de Mondéjar, historiador, quiso ser muchas otras cosas, pero fue historiador, bibliófilo, quiso ser embajador, quiso ser político, pero no pudo, y fue el sostenedor de una de las más principales tertulias de la segunda mitad del siglo XVII en la corte. Los 4 nacidos, respectivamente, en los principios del siglo XVII, 1606, 1627, luego en la década de los 20. Tampoco es posible olvidar al erudito matemático, cartógrafo y arquitecto valenciano Tomás Vicente Tosca, que nació en 1651, y, por supuesto, al representante más conocido de esta primera ilustración española, que no es otro que Benito Jerónimo Feijóo, que nació en 1676 y que por edad estaría más cercano a los novatores de esa segunda generación que a los primeros ilustrados. Era, por supuesto, fraile benedictino, de origen asturiano, catedrático de teología en la Universidad de Oviedo. Luego, si quieren, hablamos de por qué hay tanto catedrático de teología cambiando las ideas que tienen que circular como modernas en este periodo. Y es uno de los que realizó una función más aglutinadora de los distintos núcleos intelectuales de la España del momento, con una vastísima obra epistolar y, por supuesto, con la obra que se ve ahí, el Teatro Crítico Universal, discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes. 118 discursos divulgativos que abordaban muy diversas materias, que tuvo la obra en sí una amplísima difusión. El objetivo de Feijóo era corregir supersticiones, prejuicios, costumbres que consideraba anticuadas y perniciosas, y era defensor, claro, del método experimental en ciencias. En sus cartas eruditas, que se van sucediendo entre 1742 y 1760, trata temas similares relativos a todo lo que se les pueda ocurrir: física, matemáticas, historia natural, medicina, astronomía, geografía, filosofía, economía, personajes históricos coetáneos, derecho político, literatura, filología, de todo. Con un tono desmitificador que se manifiesta siempre abierto a las innovaciones, con un estilo llano en su dicción que le identificaba, y eso sí, introduciendo muchísimos galicismos. La continuación natural de esta nómina de ilustres pensadores serían aquellos que pertenecieron a la plena Ilustración hispánica, entre los cuales, claro, ya nos suenan estos nombres: Gaspar Melchor de Jovellanos, Campomanes, en economía política Cabarrús, en las bellas artes y en la gestión del patrimonio cultural Juan Agustín Ceán Bermúdez, y en la producción literaria, entre otros, Ignacio de Luzán, con su famosa poética, Leandro Fernández de Moratín, Juan Meléndez Valdés y, preconizando ya el prerromanticismo, pues, como no, José Cadalso. Bien, encauzo ya la parte final de mi conferencia y no quería dejar de acordarme, en esta muestra representativa de la Ilustración temprana, de 2 personajes señeros, aunque uno más conocido que otro. Por un lado, el tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado y, por otro, el tercer conde de Fernán Núñez. La vida de Álvaro de Navia Osorio y Vigil, el tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado, fue la de un pensador militar y político y transcurrió, como todos los citados hasta aquí, entre 2 siglos. En su caso también entre España e Italia. En sus Reflexiones militares, que es la obra más conocida, que vieron la luz en Turín entre 1724 y 1727, excepto el tomo 11, que lo publica en París, todo lo demás es obra italiana. En esa obra, que se llama así, Reflexiones militares, hay mucho más. Hay ideas económicas, ideas políticas de gran interés aplicables a la administración del Estado, que expone mediante la utilización
de Análisis Empíricus, al igual que en otra que escribió después, que se titulaba La Rapsodia Económica Política Monárquica. Además, concibió Santa Cruz el proyecto de un diccionario universal, interesante idea, que por su concepción amplia y metódica era muy a las claras una enciclopedia. Y eso en una época en que apenas empezaban a aparecer en Europa estas obras tan ambiciosas. Se sabe que Álvaro de Navia Osorio había concluido el catálogo de las materias que abarcaban su proyecto editorial en 1727, cuando estaba en Turín. Su parte nuclear la constituía un diccionario histórico-geográfico que él mismo emprendió, mientras unos colaboradores se encargaron de hacer la parte de matemáticas. Naturalmente, el diccionario debía confeccionarse refundiendo y armonizando otras obras de reciente aparición y que tenían un perfil parecido. Y por eso se facilitaba una tabla de las que ya existían, en las que reunió 1727 un total de 47 títulos de enciclopedias o proyectos de enciclopedia que estaban encabezados por el Grand Dictionnaire Historique de Moreri, 1725, y nada menos que el Dictionnaire Historique et Critique de Bayle, que apareció entre 1695 y 1697, finales del siglo XVII. Requería, claro, inevitablemente esta empresa que participaran extranjeros, por lo que toda la parte dedicada a la historia de las órdenes monásticas y militares y el Santo Oficio, eso pensaba dejárselo a algún español, y en concreto hablaba del padre Feijóo. Además, se declaraba dispuesto a financiar, esto es importante, la edición. Decía en su proyecto: prometo adelantar los gastos de la imprenta o buscar una compañía de libreros que la ejecute y componer yo uno de los tomos. Bueno, pues este proyecto fue comunicado a Felipe V y Felipe V pidió informe a la Academia Española, pero la Academia Española dictaminó, leo literalmente, que era una de aquellas ideas que lisonjeaban a los espíritus grandes como el de aquel ilustre y celoso español, pero que ofrecía insuperables dificultades para la práctica. Y de este modo quedó para siempre sepultada una empresa para la que ni siquiera se había solicitado subvención, solo un beneplácito, porque subvención, claro que sí, la tenía y muy buena, y por eso salió el diccionario de autoridades, que en otro sitio hemos explicado que realmente se mantiene con las rentas del tabaco. Si no se hubiera situado rentas del tabaco, ese proyecto macro no sale adelante. Tuvo muy buena financiación, pero él decía que tenía buena financiación. Pero digamos que aquí se vislumbra, que esto es solamente pensar mal, no querer tener competencia, una oposición a la competencia. Bien, recordemos, esto simplemente para contextualizar, que unos 20 años después, la famosa Enciclopédie de Denis Diderot y Jean-Léon d'Alembert, que pretendía recoger la totalidad del pensamiento ilustrado, se publica en Francia, pondremos fecha, entre 1751 y 1765. Y claro, ahí ya estaban como colaboradores los ilustrados de renombre que nos suenan, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc., diría un francés. El último novator que voy a citar es Francisco Gutiérrez de los Ríos, el tercer conde de Fernán Núñez, que vivió entre 1644 y 1717. Fue autor de una obra titulada El hombre práctico o discurso sobre su conocimiento y enseñanza, una obra elaborada en 1680, fehacientemente, se discutió mucho si era posterior o anterior, ya estamos todos de acuerdo en que se publica en 1680, y que contiene en sus páginas una defensa de la filosofía moderna y una manifestación temprana del neoclasicismo. En ella se decían cosas como esta: Homero, Virgilio, Horacio, Ovidio, el Tasso, Corneille, que él llama Cornelio, Boilo, que era Boileau, los Argensolas, siglo XVI, Solís, siglo XVII, y otros griegos, franceses, italianos y españoles, imitadores de la antigüedad en la propiedad, claridad y concepto o sentencia, son los maestros o regla de esta república poética, en que debemos despreciar toda la oscuridad, equívocos y vulgarismos que en algunos modernos le podían hacer poco estimable. El hombre práctico
reunía el conjunto de opiniones y representaciones que se difundieron a lo largo de todo el siglo XVIII entre las élites de las ciencias, la filosofía y las letras, constituyendo lo que después llamó Maraval una estructura de pensamiento, un nuevo modo de concebir las cosas manifestado en las ideas sobre el lenguaje, la filosofía y las ciencias, e incluso en la visión de los problemas económicos y sociales. Una obra en la que el afán clasicista de verdad en literatura, la depuración del lenguaje, la adhesión a la filosofía y a las ciencias modernas, regidas por la razón, se expresaban de una manera clara. No faltaba en él ni la condena del escolasticismo degradado, ni la mención de Descartes, ni los elogios prodigados a los que, rechazando la filosofía aristotélica, vuelve a decir Fernán Núñez, consistiendo más en palabras y distinciones quiméricas que en cosas físicas y reales, se dedican al verdadero conocimiento de la naturaleza y cuanto la compone, ateniéndose a los criterios del más docto científico de Europa. Como yo juzgo, dice él, al admirable Gasendo, al que adoraba y citaba una y otra vez. Bien, tras este apretadísimo repaso por el periodo transicional y fundacional de la Ilustración desde el Barroco, permítanme un último apunte sobre los procesos políticos ilustrados y su conexión u oposición con el tiempo barroco. En la actualidad, los procesos políticos experimentados durante la Ilustración se analizan como evoluciones del absolutismo monárquico propio del barroco. Evoluciones. Es cierto que propusieron un modelo que buscó racionalizar la administración, fomentó la modernización económica y hacendística, promocionó la educación, el impulso comercial y la modernización del ejército, pero mantuvo el poder absoluto del rey, limitando la influencia del pensamiento ilustrado a reformas técnicas que no alteraron las diferencias estamentales. Y en este sentido, si el siglo XVII ha sido calificado como el siglo del artificio y del trampantojo, el de la Ilustración bien podría denominarse el de las paradojas. Así parecía serlo para el ilustrado de última generación León de Arroyal, ya en el reinado de Carlos IV, cuando escribió el conocido panfleto Pan y toros, en contestación a uno mucho más amable en sus contenidos, que abordaba la buena marcha del país y de sus adelantos, y que había redactado en 1786 Juan Pablo Forner, bajo el título Apología por España y su mérito literario. Arroyal, irónico y satírico a partes iguales, no se atrevió a firmar, como ven, su escrito, dándolo a la luz camuflado bajo el nombre de Jovellanos. Como en la época de los más conspicuos y resentidos arbitristas, a pesar de haber transcurrido más de un siglo de sus lamentos, Arroyal, instalado ya en el primer decenio del siglo XIX, optó, como varios de aquellos proyectistas barrocos, por el choque frontal, por la crítica desgarrada. Aquel pensador, poeta y traductor ilustrado de última generación, formado durante su juventud en Salamanca para ejercer como abogado, compartiendo la Academia Cadálsica, muy famosa, en el XVIII, ideas, textos, poemas, con importantes escritores ilustrados del neoclasicismo, como Meléndez Valdés, al que hemos citado, como José Iglesias de la Casa, como Juan Pablo Forner, hubo de conformarse a partir de 1781 con ser contador de Hacienda en la localidad conquense de Vara del Rey. Y ni siquiera allí pudo hacer realidad su sueño de erigir una sociedad económica de amigos del país, porque no contó con el beneplácito de la sociedad matritense de la que debía depender su fundación. Decidido entonces a deslizarse por la pendiente del sarcasmo, el desengaño y la más extrema crítica expuesta en este Pan y toros, con todo el desgarro del que fue capaz y en el que no quedaba el menor atisbo de reconocimiento a la labor de las generaciones de ilustrados que le habían precedido. Un texto que me va a servir para cerrar esta intervención sobre rupturas y continuidades. Dice Arroyal: todas las naciones del mundo, siguiendo los pasos de la naturaleza, han sido, en su niñez, débiles
en su pubertad ignorantes, en su juventud guerreras, en su virilidad filósofas y en su decrepitud supersticiosas y tiranas. Estas verdades comprobadas por la historia de todos los siglos me habían hecho creer que nuestra España estaba ya muy próxima a los horrores del sepulcro, pero mi venida a Madrid me ha hecho ver en ella todos los periodos de la vida nacional a un mismo tiempo. Ha ofrecido a mi vista una España niña y débil, sin población y sin industria, sin riqueza ni espíritu patriótico. Una España muchacha, sin ciencia, sin instrucción, sin conocimiento. Una España joven, con un cuerpo de oficiales generales y una multitud de regimientos que, aunque falto de gentes, están aguerridos en las fatigas militares de rizarse el cabello y gastar pólvora en salvas en la pradera. Me ha mostrado una España viril, sabia y profesora de todas las ciencias, con más templos que casas y con más sacerdotes que seglares, donde las lenguas extranjeras se aprenden cuando aún se ignora la lengua patria y por los libros franceses se traducen los escritos de los hebreos. La filosofía se ha simplificado con las artificiosas abstracciones de Aristóteles y, descargándola de la pesada observación de la naturaleza, se le ha hecho esclava del ergo y del sofisma. Una España, en fin, vieja y regañosa, brotando leyes por todas sus coyunturas, para servir a la monarquía más despótica y llena de confusión que han conocido los siglos. Como pueden apreciar, en el fragmento de este panfleto plano, radical, efectista, se hacía tabla rasa del tiempo de los novatores, pero también del tiempo de la Ilustración, porque solo si se describía un apocalipsis, todo lo que viniera después necesariamente tenía que ser mejor. Muchas gracias.